Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Los reparos de otros expertos, las recomendaciones hechas esta semana al gobierno por una comisión de especialistas en materia tributaria han sido bien recibidas por algunos sectores, pero no tanto entre otros expertos. Hoy analizaremos el tema con Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. El empuje del comercio electrónico. En el último año, las ventas por Internet crecieron de manera sostenida en nuestro país y ya mueven más de 27 billones de pesos. Hablaremos de los hábitos de compra de los colombianos con el autor de un estudio muy interesante que acaba de ser publicado. La transformación del negocio. En pocos días se inaugura en Bogotá un nuevo centro comercial que involucra novedades en la propiedad de los locales y en la forma de vender. Detalles en la movida empresarial con Juan Fernández. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de uno de los temas que más atención acapara por estos días, las recomendaciones hechas a Colombia por un grupo de expertos en materia tributaria. Para tener otras miradas sobre este diagnóstico, le doy la bienvenida al doctor Luis Carlos Reyes, quien es el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana de Colombia. Doctor Reyes, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Doctor Reyes, ese diagnóstico para un país como Colombia, ese diagnóstico de los expertos tributarios, ¿cómo lo ve usted? ¿Acertado o está fuera de la realidad? Bueno, yo creo que la Comisión hace un excelente trabajo de comparar el sistema tributario de Colombia con el de los demás países de la OCDE. Lo que hay que tener en cuenta es que, como ellos mismos lo manifiestan, en Colombia el recaudo tributario es el 19% del Producto Interno Bruto, mientras que el promedio en la OCDE es el 34%. Un conjunto de recomendaciones destinado a llevarnos a un sistema más parecido que el de la OCDE, pues obviamente es una cosa que no se va a lograr de la noche a la mañana. Entonces, entendiendo eso, creo que son unas recomendaciones sensatas, pero tal y como ellos lo manifiestan, no es una cosa que se vaya a lograr en una sola reforma tributaria. Pero tengo entendido que dentro de sus recomendaciones ellos inclusive hablan de que el ajuste no sea de un guarapazo, sino que sea una cosa gradual. Creo que eso es lo más importante y que tiene que quedar claro. O sea, nadie está diciéndole al país, ni la comisión, ni las calificadoras de riesgo, ni nadie, que si no le ponemos IVA a la papa, el arroz y a la carne a partir del 1 de enero del 2022, se nos acabó la economía o se nos quitó el grado de inversión, ¿sí? Y lo que ellos dicen es que toca balancear la necesidad de la recuperación económica. Estamos en la peor crisis económica de la historia de Colombia, con estos objetivos más de largo plazo. Así que en efecto esto es una cosa que no tiene que ser toda ya y bueno, es más una agenda que el país tendrá que ir siguiendo durante los próximos años. Doctor Reyes, cuando estuve mirando la presentación de la comisión de expertos, me pareció que se basaban en muchos números del año 2020. Pero es que el año 2020 pues, ha sido atípico, la pandemia, la histórica crisis económica. Eso algún día pasará, ¿no? Haber hecho este análisis en un momento tan complicado, ¿no distorsiona un poco la realidad? Bueno, yo creo que aunque hubo una caída, digamos, en el recaudo tributario de Colombia durante el 2020, tampoco es que la foto que estamos viendo de la economía sea tan distinta que las recomendaciones vayan a cambiar mucho, pero pues sí hay que tener en cuenta es que independientemente de que tanto se parezca al 2020 los previos años, sí Colombia está muy lejos de ser como los países de la OCDE y esto es una cosa que para que sea realista la transición va a tomar tiempo. Ustedes dicen que hay una gran diferencia entre lo que se debe hacer y lo que se puede hacer, lo que podemos como colombianos hacer en este momento. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, a ver, primero tendríamos que evaluar si hay una necesidad imperiosa de subir impuestos ya. Uno podría argumentar que lo que se lee en los informes de las calificadoras de riesgo es que el plan necesita mostrarle a las calificadoras un plan de ajuste fiscal en el mediano plazo, o sea, dentro de los próximos años. Entonces, para mí no es para nada claro que
tengamos que cobrar más impuestos en el 2022, sí o sí. Pero digamos que de todas formas tenemos que empezar a acercarnos a estos promedios de la OCDE que creo que es verdad. En ese caso tendríamos que empezar por los impuestos más progresivos, pues porque es lo que socialmente es más justo y además es lo que está en la constitución política de nuestro país. Los impuestos progresivos son aquellos que pagan en mayor proporción las personas de altos ingresos, y la comisión da buenas recomendaciones acerca de cómo lograr esto. Sería principalmente enfocarnos no en los ingresos que provienen de los salarios de la gente, sino en lo que se conoce como los ingresos no laborales allá en las declaraciones de renta, y en lo que son, pues se llaman ingresos por ganancias ocasionales, que en realidad son pues movidas que hacen las empresas para pagarles a sus dueños sin pagar muchos impuestos. Deberíamos empezar a revisar cómo tributa este más o menos 1% más rico de los colombianos para generar mecanismos que nos permitan llevar las tasas efectivas de tributación de este grupo hacia un nivel más alto, antes de ponernos a pensar si cobrarle impuesto de renta a quienes ganan 1,5 millones, 2 millones de pesos, o de ponerle IVA a la canasta familiar y este tipo de propuestas. Entiendo, pero en algún momento, sea hoy o sea en 2 o 3 años, volverá el debate de si son muy poquitas las personas que pagan el impuesto de renta en Colombia. Hablábamos con Fedesarrollo y decía, de los 20 millones de ocupados, 10 millones ganan menos de un salario mínimo, y de todos esos 20 millones solo aportan el impuesto de renta 900.000 personas. ¿Son muy poquitos los colombianos que contribuyen en este impuesto para ustedes? Es una buena pregunta. O sea, si nos comparamos con otros países de la OCDE, en efecto, la proporción de los colombianos que pagan el impuesto de renta es baja. Me parece que tiene sentido que más personas paguen impuesto de renta, pero no es justo, va en contra de la progresividad poner a estas personas a pagar impuesto de renta cuando los más ricos del país tributan a unas tasas bastante más bajas que los asalariados, ¿sí? Entonces creo que primero arreglar la tributación de quienes ya tributan antes de ponernos a pedirles a los que no tributan que pongan más de su bolsillo. Pero ¿por qué dice usted que los más ricos tributan menos que... ¿por qué hace esa comparación si tenemos entendido que en las declaraciones de renta a personas naturales los de más altos ingresos tienen la tarifa más alta, casi cercana al 39, 40%? Claro, pero lo que pasa es que esos no son los más ricos, porque resulta que esas tarifas afectan principalmente los ingresos del trabajo. Digamos que esas tarifas del 39% le pueden llegar a un asalariado, a un alto ejecutivo, pero de lo que estoy hablando no es de los altos ejecutivos, sino de los dueños de los grupos empresariales para los que trabajan esos ejecutivos. La comisión da evidencia bastante interesante de que ese grupo de personas que son dueñas de las grandes empresas del país están tributando a unas tasas mucho más bajitas que las de sus ejecutivos e incluso que de sus secretarias. Entonces, antes de ponernos a pensar si más empleados tienen que tributar, primero pongamos a tributar a estas personas de muy altos ingresos que no reciben sus ingresos del trabajo, sino del capital, de empresas de las que son dueños, de propiedades, de nuevo lo que se conoce como en las declaraciones de renta como ingresos no laborales, dividendos y ganancias ocasionales. Pero en síntesis lo que ustedes proponen es que se suba la tarifa de la tributación sobre los dividendos, es decir, sobre el momento en que se distribuyen las utilidades de las empresas a sus accionistas. Eso estaría, sí, o sea, eso estaría bien, pero tiene que ser complementado por unas mayores tarifas efectivas de los impuestos a las ganancias ocasionales. Vea lo que pasa, es muy interesante porque lo que muestran los resultados de la comisión es que en Colombia las personas de altos ingresos reciben muy poquitos ingresos de dividendos, porque lo que están haciendo es que las empresas, en vez de pagar dividendos, se van por una alternativa que les cobra aún menos impuestos, que es comprar acciones de las propias empresas. Y entonces la empresa compra sus propias acciones. Al comprarlas, pues les paga efectivo a los dueños de las acciones. ¿Quiénes son los dueños de las acciones? Los dueños de las empresas. Y resulta que tributariamente esto
les da unas tarifas mucho más bajas incluso que las que cobramos a los dividendos. Entonces, si le subimos las tarifas a los dividendos, no van a pagar muchos más impuestos. Tenemos que abordar el tema de la tributación de las ganancias ocasionales, que son las que se están aprovechando para hacer esta jugada tributaria, y también las de las llamadas rentas no laborales. Las rentas no laborales permiten la deducción de una serie de costos y gastos en los cuales la persona incurre para generar esas rentas, y el problema no es que haya deducciones de esos costos y gastos, sino que actualmente eso es una sola casillita en la declaración de renta que tiene una auditoría por parte de la DIAN que es casi nula, y entonces lo que yo hago es que yo digo, uy, no, tuve un montón de costos y gastos obteniendo mis ingresos no laborales, y aunque las tarifas nominalmente sean altas, reduzco la base gravable y pago muy poquito en impuestos. Entonces, sí, los dividendos es importante que tengan una tarifa más alta, pero también si se la subimos y no hacemos nada con respecto a los llamados ingresos no laborales y a las ganancias ocasionales, vamos a quedar en las mismas. No vamos a aumentar mucho el recaudo de ese 1% más rico de los colombianos y nos vamos a poner a seguirle subiendo impuestos a los asalariados, sí, asalariados de altos ingresos, pero en últimas, personas que viven de su trabajo. Nos podríamos quedar toda la noche hablando sobre las recomendaciones tributarias para personas jurídicas, ¿no? Para las empresas. Pero si no, me gustaría, ya para terminar esta entrevista, doctor Reyes, su opinión acerca de la posibilidad de que más productos tengan IVA en Colombia, porque la verdad esto está generando mucha controversia. Bueno, en este caso la recomendación de la comisión es que no se le ponga IVA a los productos básicos que consume la gente hasta que el mecanismo de devolución del IVA no les llegue a todos los pobres, ¿sí? Entonces sería por lo pronto no ponerle IVA a estos productos, pero la comisión no especifica cuáles son los pobres de los que está hablando. Cada país define sus líneas de pobreza y pues lo cierto es que como está diseñado actualmente el mecanismo, es para que llegue el 20% más pobre de los colombianos, pero eso querría decir que, por ejemplo, una persona que se gane el salario mínimo no entraría a recibir devolución del IVA y se consideraría parte de estos colombianos relativamente acaudalados que tienen que apretarse el cinturón para pagar más IVA y financiar los gastos del Estado. Doctor Reyes, muchas gracias por estos minutos y aprovecho para felicitarlo por todos esos informes que recientemente están ustedes elaborando desde la Universidad Javeriana. Muchas gracias, feliz noche. Gracias a usted, Víctor, que esté muy bien. Entre otros informes, cómo se ejecuta el presupuesto de la Nación. Luego tendremos tiempo para hablar de esos temas. Porque ahora vamos con esta, que es la cifra económica del día, muy importante para nuestro país. 1.250 millones de dólares y corresponde al monto de los préstamos que el BID le hará a Colombia en este año. Dichos recursos estarán destinados a la promoción de proyectos verdes, modernización de cárceles, ayudas a los migrantes venezolanos y varios proyectos de infraestructura. Con esta cifra hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos, esperen. El Banco de la República abrió una convocatoria para promover con becas estudios de posgrado en el exterior. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. Una de las cosas muy positivas que ha dejado esta pandemia es el crecimiento en las ventas por Internet. Eso de hecho ha salvado a muchos comercios. Pero para hablar del asunto, le doy la bienvenida a un experto en comercio electrónico, quien además acaba de realizar un estudio muy interesante sobre los hábitos de los colombianos a la hora de comprar. Doctor Juan David Camargo, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Buenas noches, Víctor, bien, gracias. ¿Tiene datos de cuánto creció el comercio electrónico durante el año pasado, marcado por la pandemia? Bueno, mira, si comparamos la primera semana de marzo del año pasado con la primera semana de abril, nosotros tuvimos un crecimiento como Colombia, como país, en el comercio electrónico del 130%. Ahora bien, si colocamos o usamos los 3 meses primeros de la pandemia, abril, mayo y junio, en los 3 vemos que en abril tuvimos un crecimiento del 38%, en mayo del 49% y en junio del 52%. En estos 3 meses fue donde más crecimiento se vio a lo largo del año, teniendo en cuenta que en general el crecimiento del comercio electrónico en Colombia fue del 28%. Entonces estos 3 meses fueron los que en realidad marcaron un poco como la tendencia de crecimiento de lo que fue todo el año. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que el COVID también tuvo un impacto negativo en el
comercio electrónico, teniendo en cuenta que una de las principales industrias que mueve el motor del comercio electrónico es el turismo. Y la coyuntura que vio obviamente esta industria a lo largo del año hizo que también, de cierta manera, las ventas de comercio electrónico que se tenían proyectadas para este sector, que nuevamente es el que más aporta en ticket promedio para toda la torta del comercio electrónico, pues también redujeran de una manera. Entonces, unas industrias crecieron, pero también hubo otras que tuvieron unas pérdidas sustanciales. Pero cuando se normalice la vida, no sé, el otro año y se inserte nuevamente el turismo con todas las de la ley y la gente vuelva a comprar tiquetes, viajes, hoteles, bueno, en fin, ¿es posible que el comercio electrónico tenga una explosión adicional? Claro, es lo que se piensa. De hecho, lo que más o menos estamos calculando es que el comercio electrónico este año termine con un crecimiento del 15%, que es un crecimiento, obviamente, comparado con el 28% del año pasado, un poco más, no tan grande, obviamente teniendo en cuenta que poco a poco se van a ir reactivando algunos sectores, pero claro, en el momento en el que el sector turismo, que ya lo estamos pensando es para el 22, vuelva obviamente dentro de su motor, obviamente la explosión del comercio electrónico va a seguir creciendo, teniendo en cuenta también los nuevos hábitos que han adquirido los consumidores que anteriormente no estaban acostumbrados a comprar por internet y ahora vieron la conveniencia que esto presenta para ellos y por ende se van a convertir en compradores más habituales. Esa era mi siguiente pregunta. El que ya compra por internet o utiliza el comercio electrónico, ese ya no se devuelve, ¿cierto? Es difícil porque una vez estos hábitos se va viendo obviamente la conveniencia que presenta en términos de seguridad, en términos de desplazamientos, en términos de tiempo y en términos obviamente que al fin y al cabo el producto final termina siendo el mismo, pues el usuario cada vez va teniendo más confianza en este tipo obviamente de comercios. Obviamente hay que tener en cuenta que el comercio electrónico no es un enemigo del comercio tradicional. Hay experiencias como tal que el comercio tradicional sigue prestando para los consumidores y que va a ser difícil que el comercio electrónico los pueda igualar. Entonces, más que verlos como una rivalidad o cuál está creciendo, cuál está quitando de pronto terreno al otro, es ver cómo se pueden complementar ambos. Hay una tendencia que viene creciendo a lo largo de los años que es la omnicanalidad y ver cómo las marcas pueden empezar a generar experiencias tanto en sus canales físicos como en sus canales virtuales, obviamente en pro del consumidor. Entonces, algo a tener en cuenta, obviamente, cuando todo esto, digamos, vuelva a la normalidad. Doctor Camargo, le quiero confesar que, bueno, yo ahí me he ido adaptando y cada vez hago más cosas por comercio electrónico, pero no he podido con una tía que tengo y lo intenta, pero no, como que no se da la oportunidad y tenemos que terminar nosotros ayudándole. Hombres, mujeres, por edades, ¿cómo se ha comportado ese crecimiento del comercio electrónico? Bueno, en el estudio que hicimos para el año pasado, encontramos que de pronto entre géneros no existía mucha diferencia, salvo en algunas categorías como belleza, como moda, donde las mujeres sí tenían muchísima más participación. En edades encontramos que entre 25 y 44 años es donde se encuentra el grueso, casi el 65% de las compras electrónicas que se hacen en Colombia. Obviamente hay generaciones nuevas que ya nacen con toda la tecnología y con toda la explosión, casi que lo tienen insertado dentro del ADN y tienen una habilidad impresionante para, no sé, manejar nuevos dispositivos. Por ende, para las nuevas generaciones va a ser muchísimo más fácil adaptarse a todo lo que tenga que ver con comercio electrónico. Y en años futuros, cuando estas generaciones tengan el poder adquisitivo que hoy en día tienen, obviamente, generaciones como la Z, la Y, pues vamos a ver un crecimiento muchísimo más alto dentro del comercio electrónico. Entiendo. ¿Qué tipo de productos estamos comprando por internet? ¿Cómo cambió ese mercado en medio de la pandemia? Pues bueno, nuevamente acá, bueno, habría dos formas, digamos, de responder esa pregunta. La primera es por volumen, es decir, los productos de pronto que más cuestan, que generan obviamente el grueso, digamos, el valor neto para lo que viene siendo la cifra en general del comercio electrónico. Allí encontramos categorías como electrodomésticos, servicios y obviamente en un escenario normal el turismo, que son las categorías que más aportan para esta parte. Por otro lado, serían las categorías que aportan más en temas de frecuencia de compra, es decir, las que se compran más seguido o se compran con más volumen. Ahí es donde encontramos categorías como moda, como alimentos, que creció bastante. La gente empezó a hacer mercado a través de comercio electrónico, lo cual es muy bueno.
domicilios, y una categoría muy curiosa que encontramos dentro del estudio fue la categoría de mascotas, que ha sido una categoría que durante los 2 últimos años ha crecido, ha sido de las que más ha crecido y ahora hace parte casi que de la canasta familiar. Pues sí, no, el DANE ya ha incluido este segmento de las mascotas dentro de los nuevos cálculos del índice de precios al consumidor. Por dispositivos, el comercio electrónico es muy grande, pero pues nosotros tenemos el celular, tenemos el computador personal o tenemos la tableta. ¿Tienen de pronto datos discriminados sobre cuál es el método de entrada hacia el comercio electrónico? Claro, mira, el 72% de los compradores colombianos prefiere hacerlo desde su teléfono, desde un dispositivo móvil. Esto no debería sorprendernos teniendo en cuenta que el 90% del tiempo que se consume a nivel mundial de Internet viene desde teléfonos inteligentes. Entonces, la verdad, esto es una tendencia que viene en crecimiento desde el momento en el que apareció el primer smartphone. El consumo de datos y de Internet que se hace a través de estos dispositivos ha crecido año tras año. De hecho, hasta hace un par de años, el tráfico que generaban los dispositivos móviles hacia Internet estaban en el segundo lugar. Ahora ya es en el primer lugar. Entonces, el comercio electrónico obviamente no es ajeno a este tipo de tendencias, estos cambios en los hábitos de consumo. Y si a eso le agregamos que tenemos redes sociales, que tenemos mensajería de texto, que ya vemos nuestros correos, que ya prácticamente trabajamos todo el tiempo con estos dispositivos en nuestro bolsillo, pues obviamente es muchísimo más conveniente hacer este tipo de compras e influir de pronto psicológicamente en los comportamientos de los usuarios. Una de las cosas que arrojó el estudio, por ejemplo, fue que la razón principal por la cual las personas prefieren comprar en línea es por comodidad, digamos, por la conveniencia. Ahí podemos tener temas de transporte, temas de desplazamientos, temas de hacerlo de una manera mucho más cómoda. Pero la segunda razón fue muy curiosa y es por impulso. El 27% de los colombianos expresaron que la razón principal por la cual hacían sus compras en línea era por impulso. Entonces, cada vez más se repiten este tipo de compras no planeadas y ahí es donde influyen muchísimo los dispositivos móviles. No, pues es que, doctor Camargo, ya la gente no suelta el celular para absolutamente nada. De hecho, muchos de los que nos están viendo en este momento nos están observando a través de sus celulares. Doctor Camargo, muchas gracias. Muy interesante este análisis y todas estas cifras que nos acaba de explicar. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias, Víctor. Comercio electrónico entonces disparado en Colombia. Pero escuche esto porque le puede servir a usted o a algún familiar. El Banco de la República abrió una convocatoria para patrocinar programas de posgrado en universidades extranjeras. El gerente del emisor, el doctor Leonardo Villar, nos cuenta todos los detalles. Veamos. El Banco de la República está convocando a los profesionales en Economía, Derecho y Artes Plásticas que pretendan continuar sus estudios a que se postulen en el programa de estudios en el exterior del banco. Hay cupos para doctorado en Economía, maestría o doctorado en Derecho Económico y posgrado en Artes Plásticas. El objetivo del banco es aportar al desarrollo del país a través del fomento del conocimiento y de la investigación. Queremos que Colombia cuente con un mayor número de profesores, investigadores, funcionarios públicos y artistas altamente capacitados. Por experiencia propia, puedo decir que esta es una oportunidad única de crecimiento personal y profesional, de conocer personas y otras culturas y de afianzar conocimientos. Así que le reitero esta invitación a postularse antes del 23 de abril de 2021 al programa de estudios en el exterior. Toda la información para postularse la encuentran en nuestra página web. Con esta información muy interesante hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos los resultados de una encuesta sobre teletrabajo y trabajo presencial en minutos. Y es la hora de la movida empresarial con Juan Fernández. Adelante, Juan, con su tema ya para cerrar esta semana. Buenas noches, bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de centros comerciales y un caso interesante en cuanto a la propiedad y forma de impulsar la industria en momentos en los que, golpeado por la pandemia, el sector se muestra decaído. A mediados de abril se va a inaugurar en Bogotá uno de los centros comerciales más grandes de la ciudad, el nuestro, de unos 58.000 metros cuadrados. Esos son 330 locales ubicados en el occidente de Bogotá, cerca al aeropuerto. Sí, ya lo identifico, Juan, pero ¿qué características tiene el modelo de negocio de ese centro comercial?
Mire, es el quinto centro comercial de la cadena y su costo fue cercano a los 650.000 millones de pesos. Los promotores de la marca han sido Tomás y Jerónimo Uribe, pero más allá de eso hay un modelo interesante en la propiedad que puede marcar una etapa sobre la forma en la cual poder levantar centros comerciales. Como socio mayoritario, con el 60% está ahí el patrimonio Estrategias Inmobiliarias, que es ese vehículo de inversión inmobiliario que debe tener recursos de unos 4.500 inversionistas y 1 millón de metros cuadrados de área arrendable y más de 6 billones de pesos en administración, arquitectura y concreto. El constructor debe tener el 20% de la propiedad también. Juan, ¿y qué papel juegan las marcas dentro del modelo de propiedad del centro comercial? Pues fíjese que es quizás el primer centro comercial del país en el que las marcas de moda entran como socios activos del proyecto, y ahí hay marcas como Estudio F, Punto Blanco, Vélez, Arturo Calle y Hipermoda, entre otras, van a ser socios del 15% del centro comercial y lo hacen a través del grupo G40. Y eso es lo interesante. Fíjese que ese grupo G40 nació ya hace algunos años para evitar que las negociaciones entre marcas y desarrolladores de los proyectos de centros comerciales se realizaran de forma individual. Son casi 20 empresas, dueñas de más de 50 marcas, que conformaron ese grupo que hoy es muy poderoso y negocia su presencia en los nuevos proyectos. Al final, y quizás no es exagerado decirlo, son quienes deciden qué centro comercial tendrá futuro y cuál no, gracias a la presencia, por supuesto, de sus marcas. Y con tanta proliferación de centros comerciales, al final el G40 analiza cuál es el más conveniente en una zona y entran en bloque para garantizar una mezcla de marcas adecuada. Y esta, pues, es, Víctor, la movida de hoy sobre centros comerciales y la forma en la que las marcas se empiezan a abrir camino e ingresar a la propiedad de los centros comerciales. Juan, muchas gracias. Feliz puente. Lo esperamos la próxima semana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado para mañana, 3.553 pesos con 34 centavos. Cayó 16 pesos con 11 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia sigue cayendo con fuerza. Hoy retrocedió 1,98%. Se ubicó en $64 con 53 centavos por barril. Precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para el fin de semana a 1.132.000 pesos por carga. Índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó poco, 0,08%. La acción más valorizada, Grupo Nutresa, con una ganancia de 7,49%. Y la acción que más cayó fue el Grupo Argos, que tuvo un retroceso del 4,20%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Hoy es el Día Mundial del Sueño. Y a propósito, estos son los resultados de un estudio en 13 países realizado por la compañía Philips sobre las afectaciones de la pandemia sobre el sueño de la población. Solo el 56% de los encuestados se sienten satisfechos con su sueño. El 45% despiertan en la noche. El 37% dicen que la pandemia alteró negativamente su sueño. Apenas el 32% se siente descansado cuando se levanta en las mañanas. El promedio de sueño va entre las 6,9 horas y las 7,7 horas el fin de semana. Otra curiosidad es que hasta un 41% de personas han tenido que usar alguna ayuda para conciliar su sueño, como escuchar música o ver televisión. También es el Día del Hombre. Saludo a todos los hombres que nos ven a esta hora aquí en Signo Pesos. Así terminamos por hoy. Nos esperamos el próximo martes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga dulces sueños, una feliz noche y un feliz puente festivo.